En el siguiente ejercicio vamos a desarrollar este binomio elevado al cuadrado apegándonos a nuestra fórmula de producto notable. Podemos ver que 6x elevado a 3m menos 2 hace las veces de a y el término 5y elevado a 4m por z elevado al cubo hace las veces del valor de b. Por lo tanto, podemos sustituir estos valores en nuestro formato del desarrollo de la fórmula. Entonces, aquí vamos a colocar en este espacio el valor de a, es decir, 6x elevado a 3m menos 2 y a su vez esto elevado al cuadrado. Tenemos que la fórmula nos dice ahora que hay que hacer el doble producto de la primera cantidad por la segunda. Por lo tanto, aquí volvemos a repetir 6x elevado a 3m menos 2. Y aquí ponemos 5y elevado a 4m multiplicado por z elevada al cubo. Finalmente colocamos el valor de b, es decir, b cuadrada, que sería 5y elevado a 4m por z elevada al cubo. Para este caso, este ejercicio, debemos tener en cuenta la propiedad de los exponentes que nos dice que cuando una base elevada a un exponente n y a su vez esto está de nueva cuenta elevado a un exponente m, esto es equivalente a poner la base elevada al producto de ambos exponentes, es decir, multiplicar n por m. En el caso de lo que está presentándose aquí, nos va a resultar útil esta propiedad. Así que si hacemos el cuadrado de la primera cantidad, el valor numérico tenemos 6 elevado al cuadrado, pues eso nos da 36. Y para el caso de la base x, habremos de utilizar esta propiedad. Ponemos la misma base y elevamos al cuadrado, lo cual para nuestro caso nos implica multiplicar las bases, los exponentes, por el factor de la potencia, que en este caso es 2. Es decir, tendríamos 3m multiplicado por 2, nos va a dar 6m, y tenemos menos 2 multiplicado por 2, obtenemos entonces menos 4, y este sería entonces el valor de haber elevado este factor al cuadrado. Para el siguiente término, hacemos la multiplicación de los coeficientes numéricos, es decir, 2 por 6 son 12 y por 5 obtenemos más 60. Como las literales son de distinta base, tenemos x, y, z, habrá que incluirlas a todas en este espacio debidamente ordenadas en orden alfabético. Primeramente colocamos entonces la x que está elevado a 3m menos 2 multiplicado por y que está elevado a 4m y finalmente por z elevado al cubo. Para el último término, de nueva cuenta, volveremos a tener presente esta propiedad. Primeramente elevamos el número 5 al cuadrado, eso obtenemos 25. Y para la y, elevamos primeramente esta y 4m elevada al cuadrado, multiplicamos el 4m por 2, lo cual nos da evidentemente 8m. Y colocamos finalmente la variable z, que también está elevada al cubo y a su vez al cuadrado. Por lo tanto tendríamos 3 por 2, la z quedará elevada entonces a la sexta potencia. Y este será el resultado de la expansión de nuestro ejercicio. En el siguiente ejercicio se nos pide desarrollar la expansión de este binomio elevado al cuadrado, apegándonos a nuestra fórmula del producto notable. Podemos entonces claramente identificar que 5 tercios de x elevado a 3a menos 2 hará las veces del término a y que 6 quintos de y elevado a 1 menos 3a será el término b. Por lo tanto, si hacemos el acomodo de los valores en nuestra fórmula, tendremos lo siguiente. El valor que corresponde a a cuadrada lo ocupará entonces 5 tercios de x
elevado a 3a menos 2 y a su vez esto elevado al cuadrado. Tendremos que agregar más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, es decir, aquí tendremos que colocar entonces nuevamente 5/3 de x elevado a 3a menos 2. Y aquí tendríamos que colocar entonces 6/5 de y elevado a 1 menos 3a. En el último espacio tenemos que aquí va b cuadrada, es decir, repetimos ahora 6/5 de y elevado a 1 menos 3a y a su vez esta cantidad está elevada al cuadrado. Para nuestro caso tendremos que tener en cuenta aquí cierta propiedad, primeramente de las fracciones, que nos indica que cuando tenemos un número racional q dividido por r elevado a una potencia n, esto es equivalente a elevar el numerador q a la n y también el denominador r a la n, es decir, se eleva cada uno de los términos de la fracción a la potencia de la que se trate. Y también por otra parte debemos recordar la propiedad de que nos indica para los exponentes de que cuando tenemos una base a elevada a n y a su vez este término está elevado a una potencia m, esto es equivalente a tomar la base a elevada al producto de los exponentes, es decir, multiplicar m, el exponente m, por el exponente n. Así que para nuestro caso tendríamos entonces con el primer término el siguiente desarrollo. Elevamos el número 5, que es el numerador, al cuadrado basándonos en esta propiedad, entonces obtenemos 25. Para el denominador también lo elevamos al cuadrado, entonces tenemos 3 al cuadrado, esto nos va a dar entonces 9. La base x sigue la otra propiedad, ponemos nuestra literal x y basándonos en esta propiedad entonces el exponente tendrá que multiplicarse por la potencia, que en este caso es 2. Así que tenemos 3a multiplicada por 2, serían entonces 6a. Y el valor menos 2 multiplicado por 2 obtenemos entonces menos 4. Vamos ahora a los valores numéricos y para ello tendremos también que hacer uso de la propiedad de los números racionales cuando se multiplican. Si yo tengo una fracción p sobre q multiplicada por una fracción r sobre s, debemos recordar que el producto de las fracciones es lineal, es decir, se multiplican los numeradores entre sí, es decir, sería p por r, nos daría el numerador del resultado, y de nueva cuenta también q por s, sería el denominador de la fracción, es decir, hay que multiplicar linealmente. Y también debemos recordar que cuando un número entero presuntamente no tiene denominador, debemos recordar que siempre de manera implícita aparece un 1 ahí. Por lo tanto, con esto completamos nuestra expresión y vamos a desarrollar el producto indicado de los factores numéricos. Es decir, tenemos 2 por 5, obtenemos 10 y por el 6 sería el resultado 60 para el numerador. Para el denominador tenemos 1 por 3 son 3 y por 5 son 15. Posteriormente realizaremos la simplificación de esta fracción, que evidentemente es reductible. Colocamos entonces las literales, observamos que son de distinta base, por lo tanto hay que ponerlas a ambas, obviamente ordenadas alfabéticamente. Primero va la x y después va la y, cada una de ellas conserva su respectivo exponente. Vamos con el último término, elevamos el numerador 6 al cuadrado, esto nos da 36 y en el denominador tenemos 5 elevado al cuadrado, esto es 25. Para la variable y ponemos la base y repetimos el uso de esta propiedad, multiplicamos el exponente por la otra potencia, tenemos 1 por 2, evidentemente es 2, y menos 3a por 2 nos da menos 6a. Podemos notar que ni este coeficiente ni este coeficiente es susceptible de ser reducido, por lo tanto habremos de repetirlos. El primero dejamos 25 novenos de x elevado a 6a menos 4.
Sin embargo, estos términos que están aquí son múltiplos entre sí. Si nosotros dividimos 60 entre 15, pues vamos a obtener 4. Siempre esto debemos recordar que los resultados se deben presentar en la forma mínima posible. Así que tendríamos 4 del coeficiente numérico y los términos literales habrá que repetirlos exactamente igual. Es decir, tenemos x a la 3a menos 2 por y elevado a 1 menos 3a. El siguiente término, decíamos, no se puede reducir. Lo dejamos exactamente igual, 36/25 de y elevado a 2 menos 6a. Y este será el resultado de nuestra expansión. Con tus pulgares arriba, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.